Buenas tardes a todos los hermanos del continente y de todos los países que nos escuchan domingo a domingo y en los otros cultos semanales a través de Internet, a través de YouTube, a través de diferentes redes de comunicación. Quien te habla, el apóstol y profeta Oscar Torres, te saluda desde Buenos Aires, Argentina, a todos los hermanos de Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos. Así que vamos a comenzar esta noche este culto de fuego profético a las naciones de este día 16 de abril del 2023. Vamos a comenzar orando. No sé si la pastora Mónica está escuchando y puede orar. 1, 2, 3. Bueno, Elsa, ¿podés orar? Bueno. Adelante, pastora Elsa. Mi señora, la jefa. Una vez más, Señor, te damos gracias por estar reunidos todos aquí en tu nombre, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están escuchando y los que escucharán. Te pedimos, Señor, una vez más, que estés presente entre nosotros, que escuches la oración de cada uno de mis hermanos, los pedidos. En este inicio de semana, Señor, te pedimos que nos guardes, que nos cubras, a todos, Señor, los que escuchan tu palabra a través de fuego profético. Te doy gracias, Señor, dejo esta hermosa reunión en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastora Elsa. Vamos a escuchar una alabanza, una adoración, mejor dicho, para la gloria del Señor. ¿Sí? Así que espérenme un segundito, lo compaginamos ya rapidito. Compartir en una pestaña. Dios manda lluvia. Una alabanza muy conocida. Que ofrecer más que mi canción, no tengo más que dar. No anda bien. Listo. Tuyo, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, queremos ser olor fragante. Queremos ser sacrificio acepto, agradable a ti. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestros corazones. Queremos ser una ofrenda para ti, oh Dios. Acéptame. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Me avisó Elsa, que está siempre atenta, era vigilante ahí. Me falta el gorro y el bastón ahí. No, hubo un error en la compaginación y entró la segunda alabanza en vez de la primera, Jesús Adrián Romero, quien canta, y yo había programado Derrama tu lluvia y apareció Tal como soy, Señor. Pero bueno, también es una hermosa adoración. Y toda palabra que adora el Padre es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, anoche mientras estaba aquí meditando la palabra para el día de hoy, Dios comenzó a hablarme de algo en común y comencé a escribir lo que es el mensaje del día de hoy, que tiene que ver con la conciencia. Porque pocos saben lo que es la conciencia, y la Biblia habla no solo de conciencia, sino también de la conciencia del pecado. ¿Qué es ser consciente del pecado? ¿Sí? Y la conciencia del pecado es lo que nos va a liberar de muchas de las cosas que tal vez estemos pasando ahora, ¿verdad? El pecado lo debemos conocer. Dios nos dio el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, desde Adán, cuando le dio a elegir el Edén o la perdición, la obediencia o la desobediencia, y el hombre eligió la desobediencia. Pero hay 9 cosas que debemos saber sobre la conciencia bíblicamente. Vamos a tratarlo en extenso. Y la conciencia está siendo la reaparición entre muchos cristianos. Estamos siendo concientizados a través del Espíritu Santo ante tanto horror, maldad, lascivia, brujería que hay sobre toda la tierra. Pero está profetizado por el propio Jesús que en los últimos tiempos habrá mucha maldad sobre la tierra.
Porque pareciera ser que antes estábamos un poco dormidos, viviendo felices en nuestros mundos, en nuestras iglesias, pero ahora realmente, luego de todos los acontecimientos que han ocurrido estos últimos años y siguen ocurriendo, parece que estamos siendo concientizados, tomando dominio, se está revelando en nosotros el Espíritu Santo y nos muestra la cantidad de gente que está bajo el poder del maligno. Por ejemplo, apelamos a la conciencia sobre cuestiones morales, porque debemos tener conciencia del pecado, saber que la fornicación es pecado, saber que procurar o mirar o tentar viendo a la mujer del prójimo es pecado. Todo lo que está en la Biblia, que está aprobado, lo contrario es pecado. Y se habla mucho sobre la conciencia, pero ¿qué significa exactamente? ¿Verdad? El concepto general de la conciencia se puede encontrar en casi todas las culturas humanas. Todos hablan de la conciencia, pero para los cristianos, tiene un significado único y distintivo. Y el término griego más exacto de conciencia es suneidosis, que aparece 2 docenas de veces en la palabra y sirve a un concepto importante, sobre todo en las epístolas, las cartas del apóstol Pablo. Si examinamos la forma en que la Escritura habla de la conciencia, nos permite descubrir 5 temas importantes. ¿Qué es la conciencia? La conciencia está haciendo una reaparición entre los cristianos y básicamente es a las cuestiones morales, como decíamos en un principio anterior. En concepto general de conciencia, lo podemos encontrar en el budismo, en el taoísmo, en los musulmanes, en casi todas las obras de otras religiones. Y si examinamos la forma de escritura, que la escritura habla de la conciencia, permite descubrir 5 temas generales. Punto número 1, la primera que yo descubrí. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. O sea, ¿a qué me refiero con sistema de valores? ¿Cuál es tu conducta? Lo que rige nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que robar es pecado, matar es pecado, fornicar es pecado. Ese es el sistema de valores. Y hace algunas décadas, una figura común en comedias y dibujos animados era el ángel o el diablo sobre el hombro. O sea, era una representación gráfica de ver a un angelito sobre el lado derecho y a un diablo sobre el lado izquierdo, y ambos hablando lo contrario. Yo recuerdo que el primero que vi yo en mi vida, siendo niño, fue en una película de Walt Disney, donde había un personaje, el perro Pluto, que tenía el diablito y el angelito, hablándole en contrario frente a una duda, porque siempre aparece una duda, en qué camino tomar o qué discernimiento tener por la propia voluntad del hombre. En este caso, venía el consejo malo del diablo que decía, ya sé, lo total nadie te ve, pasá un semáforo en rojo, andá ahí con la mujer de tu vecino, fornicá, total no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y por el otro lado la voz, por muchos llamados la voz de la conciencia, que imprimía el sello de Dios, no caigas en pecado, no robes, porque a pesar de no ser ladrones de oficio, de no ser pecadores libidinosos, ¿cuántas veces nos sentimos tentados por el enemigo
en cosas que no están bien. Usted vio aquí en Argentina, qué sé yo, no sé, uno va a una farmacia, a un negocio que tiene atención al público y tienen atadas las lapiceras con un alambre enrulado. Y usted dice, ¿quién se va a robar una lapicera tan barata? No vale nada. Sin embargo, las tienen que atar. Esto me lo dijo el dueño de una farmacia que tiene 30 puestos de atención. Y me dice que si no tenían que comprar 1 o 2 cajas por día de lapicera, pues la gente se las llevaba todas. Igual, atadas y todo, se las llevan. Y no se las lleva un ladrón, no se las lleva un delincuente, sino gente común y corriente que dice, bueno, total, tiene mucha plata, me la llevo. Y eso es robar. Pero cuando tenemos la conciencia centrada, ¿sí?, que es la capacidad racional, o sea, razonamos, pensamos, interna, que da testimonio. O sea, yo tengo la capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero damos testimonio a través de nuestras acciones sobre determinados valores. Y estos dibujitos que parecían inocentes fueron usados muchas veces por el mal para difundir la imagen imaginaria del diablo. Lo que tiene de verdad es que el diablo te habla y Dios te habla. Siempre vas a tener en tu conciencia 2 tipos de voces: la voz de Dios y la voz del diablo. La primera voz que existió sobre la tierra, el primer sonido es la voz de Dios, Génesis 1:3. Y dijo Dios, haya luz, y la luz fue creada. La segunda voz que apareció sobre la tierra recién aparece en Génesis 3:1, el versículo inverso. Y dijo la serpiente a la mujer. Quiere decir que al poco tiempo que Dios deja de hablar, deja de bendecirte, deja de ministrarte, aparece la segunda voz diciéndote lo contrario. Porque le dijo a la mujer, come del árbol de la sabiduría, así seréis como Dios. La tentación. Se da cuenta cómo la conciencia nos puede salvar de los malos hábitos, salvar de las traiciones, salvar de todo lo que es ofensivo hacia Dios. Pero debemos cultivar esa conciencia ¿con qué? Con palabra de Dios, regarla con el Espíritu Santo y darle abundancia de fidelidad a Dios. Entonces, siempre vamos a tener, como este dibujito que te mencioné, muy conocido, dibujo animado, al diablo por un lado que te habla en el oído y te dice, no, déjalo caer, romper, robar, haz lo que quieras. Y Dios, a través de la conciencia, trabajando para decirte, no lo hagas. Porque yo he preguntado por todo el mundo en todas las campañas que hice, siempre en algún momento preguntaba a aquellos que decían que nunca oyeron la voz del Espíritu Santo. Cuando estás por meter la pata o hacer algo que no está bien, no sé, desde robarte la toalla en un hotel, un jabón, o usar un semáforo en rojo, o quedarte con algo que es tuyo. Ves caminando delante de una persona, se le cae la cartera o la billetera, y en vez de llamarlo, decirle, señor, se le cayó la cartera, vas por atrás, la pisás, te corre un costadito, y te llevas la cartera a tu casa. O la billetera. Eso es pecado, porque sabés que no es tuyo, sabés que a la pobre persona se le cayó, que le está causando un daño, y eso es pecado. Parece que no es grave, pero es grave, porque eso atenta contra lo que Dios pretende de nosotros. Para eso Dios colocó la conciencia dentro de tu corazón, ser conscientes de que hay pecado y que hay también abundancia y bendición en aquellos que lo reprendemos. ¿Sí? Una persona puede escuchar la voz de Dios
que puede escuchar, mejor dicho, la voz de Dios, tiene una buena conciencia. Porque la voz de Dios dentro de tu interior es el Espíritu Santo. Y Él te dice, este camino no debes tomar. No lo hagas. Te advierte. Pero no te va a impedir nada. Porque Dios nos dio total libertad para todo. Libre albedrío de elegir el bien y el mal, el pecado o no pecado. Y todo comienza normalmente por un demonio pequeño, que es la tentación por los sentidos. Porque el diablo ataca tu conciencia por la tentación de los 5 sentidos, ¿no es cierto? Yo sé que no debo comer cosas dulces, que no debo comer esto, que tengo que bajar de peso, y veo una torta grande de chocolate con crema y todo lo demás, me tiento y me trago la torta entera. Eso no solamente es gula, sino que también es un ataque a mi cuerpo. Y yo debo, porque si no es pecado, cuidar el templo del Espíritu Santo. Si yo me tiento mirando a otra mujer que no sea la mía y empiezo a tener pensamientos, no digo llegar a la acción, llegar al contacto físico, estoy pecando contra Dios. Y el Espíritu Santo automáticamente va a activar todas las alarmas para que no llegue al final de lo que el diablo quiere. Porque el diablo va a seguir hablando por el oído, pero el Espíritu Santo está dentro. Y el diablo te va a susurrar a tu oído, uy, mirá cómo te mira, mirá cuántas ganas te tiene, mirá que esto, mirá que lo otro, mirá qué linda que está, ¿sí? Cambia a tu mujer por 3 de 20, no sé, te va a insinuar todo tipo de cosas para que vos caigas en el pecado, que es grave, mortal, de la fornicación, de la destrucción de matrimonios, descabezamiento de familias, porque estás quitando la cabeza, que sos vos, yo como hombre, estás descabezando una familia y estás apodreciendo, pudriendo tu mente. Porque de la primera vez de la tentación, no va a tardar mucho tiempo en que pases a la acción. Por eso en la conciencia, yo digo, pienso y meditaba anoche que es algo que todos tenemos, pero depende cómo sea. La voz de la buena conciencia, la voz del Espíritu Santo. La voz del diablo nos induce a una mala conciencia. Mala conciencia. La palabra conciencia y la visión más bíblica es considerar al hombre ángel o diablo según como lo representemos en nuestro sistema de valores internos. ¿Y a qué me refiero? Ángel o demonio. ¿Conviven dentro de tu mente? ¿Puede ser bueno y malo a la misma vez? ¿Qué hay en tu conciencia? ¿Qué hay en tu mente? ¿Maldad? Los psicólogos modernos dicen algo que a mí me parece aberrante. Que un hombre puede ser asesino o un santo en menos de 1 minuto. Depende qué tornillo se afloje o a dónde se produzca un hecho que a un hombre pacífico se lo transforme en violento, que a un hombre se lo transforme en mujer o mujer a hombre, o cualquier tipo de cosa diferente. Y que cuando se produce eso ya no hay vuelta atrás, ya no se puede arrepentir la persona. Y el pecado más grande no es ser hombre o mujer o las confusiones, como le llaman ahora, sino decir que no es, que es imposible que la persona pueda volver a ser una nueva criatura. Están haciendo mentiroso a Jesús. Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, Dios hizo nacer de nuevo a millones de personas a través de Cristo. Los transformó en nueva criatura, les dio nueva vida y nunca puso una sola barrera. ¿Y cómo un psicólogo va a decir eso? Como un psiquiatra, como un, no sé, el personaje que sea. La conciencia
se puede revertir. Podemos bloquear, tapar y destruir nuestro lado malo, si es que lo hay. Y podemos engrandecer nuestro lado bueno llenándonos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, dice la palabra, que se une al Espíritu Santo de Dios, es un solo Espíritu, poderoso, gigante y que todo lo puede hacer, aún mayores cosas que las que hizo Jesús. Porque Jesús nos dijo, os dejo el Espíritu Santo a través del cual cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Nuestra conciencia es una parte de las facultades internas dadas por Dios en un sentido interno, dentro, intracorporal, que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar, al discernir, esto está bien y esto está mal. La conciencia va a marcar nuestra conducta. La conciencia no opera como juez, no nos juzga. Te dice, esto está bien y esto está mal, blanco o negro. Pero la conciencia en Cristo está fortalecida, llena del Espíritu Santo. Pero nos da valores morales, sensibles, que nos hacen transformar nuestra vida. Vos o yo, cualquiera pudo haber sido la peor porquería del mundo, pero a través del Espíritu Santo, a través del bautismo que Cristo nos hizo, de bautismo de Espíritu Santo y fuego, somos transformados en nuevas criaturas. Nuestra escala de valores cambia, se modifica completamente a una nueva criatura. Por el contrario, en sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. A ver si, no sé si Mónica o Elsa le pueden leer Romanos 2:15. ¿Pueden leer? ¿Elsa? Sí. Dale. Romanos, 2, versículo 15. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. La conciencia sirve como un testimonio. La conciencia bien habida a través del Espíritu Santo da testimonio de que Cristo está en ella. Rige nuestros conceptos y forma de vivir. La conciencia puede inducir a un diálogo interior. Esto es profundo, ¿eh? Para decirnos lo que ya sabemos, pero más a menudo simplemente se hace presente a través de nuestras emociones. La conciencia, cuando estamos en un estado emocional con alguna alteración, se hace presente. Calma tu ira, calma tu enojo, te hace pensar, te hace buscar a Dios. La conciencia de un buen cristiano. Cuando nos cubrimos, cuando nos conformamos con los valores de nuestra conciencia, sentimos una sensación de placer o alivio. Pero cuando violamos los valores de nuestra conciencia, nos induce a angustia o culpabilidad. Cuando hacemos algo que está mal y sabemos que está mal, que la Biblia lo define como apostasía, conocer la palabra y pecar igual, conocer los mandatos de Dios e ir contra ellos, nos produce angustia y culpabilidad. Hay un pastor americano, MacArthur, que no es el general de la guerra, que describe la conciencia, un libro muy bueno, que se llama La conciencia, un sistema perfecto, que leí hace años, me acordé de esta frase, y la describe como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Para eso está la conciencia, te alerta de lo que hiciste mal. La conciencia
es a nuestras almas los que los sensores de dolor son en nuestro cuerpo. Sabe que nuestro cuerpo está lleno de sensores de dolor. Cuando recibimos un pinchazo, cuando un golpe o algo, hay una sensibilidad especial, diferente en cada ser humano. Y nuestras conciencias son diferentes. La conciencia te advierte, no te juzga, te advierte. Entonces, te inflige sufrimiento en forma de culpabilidad, la conciencia, cuando violamos nuestros corazones, que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque no tenemos forma, sino es a través de esta bendita conciencia, a través del Espíritu Santo, lo que está correcto o incorrecto a los ojos de Dios. En forma externa podemos memorizarnos la Biblia de punta a punta, ir todos los domingos a la iglesia, saber todos los himnos del himnario cristiano, pero si no tenemos conciencia en Cristo, con discernimiento de pecado, podemos caer igual en la desobediencia y el mal testimonio. Segundo, la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Tu conciencia debe ser siempre enseñada, quiero decir, o informada por Dios. Gobernada por Dios, perdón. En el año 2004, unos días antes que se convirtiera en candidato para el Senado de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, que fue luego presidente, era para senador, se sentó con una periodista, Falsani de apellido, de religión, para hablar de religión, para hablar de su fe. Y cuando la periodista le preguntó a Barack Obama, era candidato a senador, bastante antes que fuera presidente, ¿qué es el pecado? Y él respondió simplemente, estar fuera de la alineación o mandato de Dios con mis valores. ¿Y qué son los valores? Tu conducta, tu forma de ser, tus actitudes. Una respuesta simple a una pregunta complicadísima. ¿Qué es el pecado? Hay gran cantidad de error, teológicamente hablando, con esta respuesta, pero si entiende una pieza de verdad que el señor Obama describía como estar fuera de alineación de sus valores por estar fuera de Dios, porque sus valores eran cristianos. Y cuando ya estamos en Cristo, ¿usted pensó cuántas veces violó sus valores cristianos por una actitud emocional? Hoy día, esto lo conversamos con mi esposa, con amigos, con gente, y todos coincidimos en lo mismo. Es un antes y después de la pandemia. La pandemia nos encerró, cambió nuestra forma de vida, y la gente está como loca, está atribulada, está desesperanzada. Y la conciencia parece ser derrotada. Y hablo de conciencias cristianas todos los días, porque violan las conductas que aprendieron por años en un segundo. Hay violencia en todo lugar, hay mentira, hay pecado, hay gente intentando salvarse ellos, destruyendo a miles y no les importa. Un senador de la India en estos tiempos, hace una semana, presentó un proyecto para expulsar del país o terminar con la vida de un cuarto de la población de la India. Hoy el país más poblado de la Tierra tiene 1.600 millones de habitantes, más que China.
porque ya escasea la comida, ya no se pueden mantener, y planteó hasta el asesinato de ancianos y dejar estériles a hombres y mujeres para que no se reproduzcan por lo menos por 4 generaciones. Ahora, yo me pregunto, la India tiene una religión hinduista donde está bendito el matrimonio, donde está bendito los hijos. Y fíjense cómo violan sus propios valores, olvidándose de la conciencia, planteando este tipo de cosas. Y yo me puse a pensar, Señor, perdóname, mejor dicho, le pedí perdón, porque cuántas veces violé los conceptos cristianos por la ira, por el enojo, por cualquier situación. Porque no nos olvidemos de algo. Si bien el diablo no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene forma de tocarte, atacarte o hacerte un mal, sí él puede, cuando entramos en ira, en enojo, violando nuestros conceptos morales y cristianos, atacar tu mente. Y si tenés una discusión con alguien, te va a decir, como a mí, partirle un fierro por la cabeza, pegarle un trompazo y que, no sé, y está mal. ¿Se da cuenta cómo yo digo que la conciencia funciona como un mecanismo perfecto de Dios, de alerta pero con solución, de alerta con equilibrio, que hace que equilibremos un punto débil, que esto lo vamos a ver también este próximo miércoles en el instituto, en el seminario, las emociones, los sentimientos, son unos blancos de los blancos preferidos por el diablo. Basta que una persona que ames te diga una palabra, basta que un amigo te traicione para que cambies todo el amor que tuviste por esa persona, tal vez durante años. Un hijo, una hija, una mujer, un esposo. Se da cuenta cómo trabaja el enemigo sutilmente y por eso la conciencia es tan importante. Porque es nuestro propio sistema de defensa. Miraba que Israel ahora está siendo atacado por 3 países árabes, pero tienen un escudo misilístico tan poderoso que cuando detectan que de otro país sale un misil hacia su dirección, inmediatamente lanzan un contramisil que lo destruye en el aire y no llega. Líbano lanzó, creo que eran 30 misiles, y los 30 fueron destruidos en el aire y no tocó la tierra de Israel. Así funciona nuestra conciencia, si la escuchamos, si tomamos en cuenta sus advertencias. Recuerde que la conciencia no es juez, ni tampoco te ordena nada porque no es Dios. Fue puesta por Dios dentro de ti para salvarte de caer en miles de tentaciones que a diario tenemos, o en nuestra vida, mejor dicho. Por tanto, nuestra conciencia es confiable solamente cuando no nos lleva a elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Yo siempre tengo que elegir la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Tenemos que recordar que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado. A veces. Si la conciencia está mal informada, o sea que no recibiste, no lees la palabra, no orás, no buscas a Dios, no tenés la verdad de Cristo, difícilmente podrás discernir. Todo espíritu debe ser discernido, probado por el Espíritu Santo. Si la conciencia está mal informada, entonces buscamos las razones que están fuera de la información que necesitamos. Si una conciencia está mal informada, porque la persona ha sido negligente en el estudio de la palabra de Dios. Cuando somos negligentes, es lo opuesto a inteligente. Cuando no tenemos la sabiduría de saber que esa conciencia se alimenta de la palabra de Dios,
somos negligentes. Y busco un ejemplo de cómo nuestra conciencia, un buen ejemplo, de cómo nuestra conciencia puede llevar a cristianos y no cristianos al pecado. Es cuando violamos o abogamos por la violación de las ordenanzas de la creación. Ya no de la Biblia solamente, la creación entera. Entre las ordenanzas de la creación están los mandatos claros de preservar la santidad del vínculo matrimonial entre hombre y una mujer. Hoy está plagado de adulterio, mentiras, fornicaciones, de todo tipo y color. También la necesidad y conveniencia del trabajo piadoso, del estudio de la palabra, la observancia de los mandatos divinos que están escritos en toda la palabra de Dios. Nuestra conciencia da testimonio de la realidad y verdad de estas ordenanzas y nosotros somos culpables de pecado cuando las negamos o cuando las rompemos. Si yo niego esta información, mi conciencia no está bien informada. Cuando yo niego o dudo de la palabra escrita, mi conciencia no va a discernir bien. Porque todo es por la palabra revelada de Dios. Lo que juzga cualquier acción de cualquier hombre hoy, antes del juicio final, es la palabra. Lo que dice la palabra de Dios es correcto y lo que no está allí escrito es incorrecto. La conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que es diferente en algunos aspectos a la palabra revelada de Dios. La conciencia es variable y falible, puede variar, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice, es la profecía perfecta, o sea, pensamiento de Dios es profecía, revelación de Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia, mucho más que lo habitual, cristianos que invierten el orden de sus vidas y tratan de usar su conciencia con el fin de juzgarlo a Dios y a su palabra. Ahora yo digo, ¿quién soy yo para juzgar la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces cometemos ese error discutiendo con hermanos? Para mí me permite discernir muchas cosas, la palabra escrita, y viene otro y me dice, no, porque no es así, porque en el libro de Buda, en el de Mahoma, en el Corán dice esto, aquello o el otro, y estoy pecando contra Dios gravemente. Muchos cristianos afirman, por ejemplo, no podría adorar a Dios, que dice, que es una declaración clara de la Biblia, yo no podía creer en un Dios que haría algo que la Biblia afirma que Dios lo dijo. Claramente que alguien lo hiciera. Al hacer tales declaraciones, pueden estar apelando a su conciencia, pero no a la conciencia bendita por Dios y llena del Espíritu Santo. Cuando sus conciencias reciben la información de Satanás, que te dice, y hacelo, total, Dios ya te perdonó, ¿qué te va a hacer? Nada, andate con la vecina, tanta gente lo hace, andate con aquel, hace aquello, hace el otro. Esa es la mala información que luego en tu mente el enemigo va a transformar en mentiras que van a tratar de hundir tu vida. Pero nuestra conciencia nunca podría legítimamente juzgar a Dios, que es un Dios santo, o a la santa palabra de Dios.
Ese pensamiento o conciencia que viene juzgando los dichos de la palabra no viene de Dios. Por supuesto que viene del diablo. Dijo Dios, cuando la Escritura dice claramente lo que le hizo, entonces, en verdad, es un pecado. Cuando no dice claramente, cuando no entendemos, cuando hay confusión, mejor orar y luego buscar la palabra. Pero lo que hace que algo sea un pecado no es simplemente estar fuera de la alineación de nuestros valores, sino elegir nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Eso es gravísimo y es lo más común que veo en este tiempo, en todos los años que llevo de pastor, gente que le da preeminencia a sus pensamientos y no a la voluntad de Dios. Ejemplos. Dios te dice, voy a hacer un ministerio con tu vida, te voy a dar un pastorado, serás profeta, irás por las naciones. Y para ello comenzarás con una camioneta de color blanco que yo te daré. Y al otro día su conciencia le dice, necesito la camioneta de color blanco. Lo primero que hacen, van al banco a ver qué financiación tiene, piden la camioneta de color blanco y si tienen dinero la compran. Y Dios dice que a todos los que predicamos el Evangelio, Él nos sustentará. Y en vez de esperar en Dios, porque tampoco sabemos a dónde ir, solo Dios te dijo que vas a tener una camioneta de color blanco. Y no esperamos en Dios. El diablo te dice, dale, apurate, ponete en deuda. Y cuando caemos en esa trampa del diablo de generar una deuda, nos transformamos en el esclavo de la camioneta. Porque hay que pagarla para hacer la obra de Dios. Y el diablo te va a torturar con los pensamientos para decir, ¿viste? Tenés que trabajar más, tenés que sufrir más, ya no vas a la iglesia todos los días, ya no te nutrís más, ya vas una vez cuando podés porque estás trabajando en 2 o 3 empleos para pagar esa camioneta cuando Dios te dice, yo te la voy a dar. ¿Se entiende? El diablo va a tratar de confundir tus valores. Tenemos que recordar que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado, y si la conciencia está con malos datos, seguramente que vamos a pecar. Ahora, ¿cómo corregimos esa información que el diablo puso en nuestras mentes? Orando, ayunando, con las armas que no son carnales, a eso me refiero. Buscando a Dios, buscando confirmaciones en Dios. Un buen ejemplo de cómo nuestra conciencia puede llevar a cristianos hechos y derechos, y también a los no cristianos a un pecado grave, es cuando violamos o abogamos por la violación de las ordenanzas de la creación. Entre las ordenanzas de la creación están claros que para preservar la santidad del vínculo matrimonial debemos ser respetuosos de nuestras mujeres, los hombres, la mujer ser respetuosa de nuestros maridos. Los dos se unirán y serán uno, dice la palabra de Dios. Como tercero, la conciencia debe estar subordinada e informada exclusivamente por la palabra de Dios a través del Santo Espíritu de Dios. Tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. La conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final. No, señor. La conciencia puede fallar, pero sin embargo, el veredicto, la voz de Dios, nunca falla. Muchos cristianos afirman, por ejemplo, no podría adorar a Dios en determinada cosa. También la conciencia es
una manera, cuando se actúa mal, de justificar un pecado. Porque ahí se infiltró la información de Satanás. La conciencia del cristiano está obligada y atada por lo que la Biblia manda o prohíbe. Si la Biblia prohíbe tal cosa, tu conciencia la debe prohibir. Si la Biblia bendice tal actitud, lo debemos hacer y lo debemos poner como primigenio en nuestras conciencias. Nuestra conciencia siempre debe ser bien llena del Espíritu Santo, de sus enseñanzas y de la palabra, por lo que Dios ha hablado. Pero si estamos informándonos con información del mundo, cargando nuestra conciencia, bueno, ahora se admite el segundo matrimonio, el tercero, se admiten hijos extramatrimoniales, la inseminación de vientres, los abortos. La iglesia se tiene que modernizar. No, señor. Dios es el que da la vida y Dios la quita. El aborto es un asesinato, es ilegal. También son ilegales para Dios los trasplantes. ¿Y cuánta gente repiten como loro, inclusive cristianos, que tienen su conciencia mal informada? Porque si aceptamos que Dios te da la vida y Dios la quita, ¿quiénes son los hombres para inventar cosas y extender la vida? Porque cada enfermedad, cada prueba que un hombre o una mujer recibe es por voluntad de Dios. Porque el diablo no mueve un dedo sin que Dios se lo permita. Hay personas que viven la vida como un campo de rosas, son los pocos, pero la mayoría tenemos luchas y pruebas. ¿Y qué le dijo Jesús al joven rico? Que dijo, quiero en el reino de los cielos, quiero la eternidad, quiero vivir contigo. Entonces Jesús le responde, si quieres hacer eso, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, carga tu cruz y sígueme. Y dice que al joven rico, como tenía muchas propiedades y era mucho lo que él tenía, su conciencia contaminada por el mundo, le hizo irse de al lado de Jesús. Nuestra conciencia siempre debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, creo que la Biblia prohíbe cualquier forma de baile y sin embargo me voy a bailar el sábado por la noche? ¿Eso es pecado? Sí, es pecado. Porque si yo creo que toda la Biblia es sí y amén, que es verdad, que es la voz de Dios, no debo ir contra la palabra de Dios. Muchas veces nos podemos hacer teología, los pastores, hacer a ver quién sabe más, quién es el más cristiano de todos, y discutimos temas bíblicos. ¿Y quién soy yo para modificar la opinión de Dios? Yo puedo compartirla, puedo conversar, puedo decir cosas de la palabra de Dios, pero no cambiarla. Porque hay una terrible maldición en los últimos versículos de la Biblia que dice, Apocalipsis 22, nadie se atreva a cambiar un tilde, una coma, un punto de la profecía de este libro, sino todas las maldiciones que en ella aparecen vendrán sobre ti. ¿Y quién soy yo para cambiar un versículo? ¿Quién soy yo para ponerme a juzgar el versículo? Un pastor puede juzgar actitudes y hechos a través de la palabra, enseñando a esa persona que se equivocó a través de la palabra.
pero Él tampoco es juez. Nadie es juez de nadie. El único justo juez y el único juez sobre la tierra es Dios. Pero volvamos al tema que nos convoca en este día. El apóstol Pablo dice, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 14, 23. Si hacemos algo que creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables del pecado y somos culpables de hacer algo que creemos que es incorrecto. Si tu conciencia te dicta que algo es incorrecto, no lo hagas. No lo hagas. Actuamos en contra de nuestras conciencias. Entonces, esto es un principio muy importante. Martín Lutero, el padre de la Reforma, dice que estaba en lo cierto cuando dijo, no es seguro ni saludable actuar contra nuestra conciencia cristiana. Fíjese que le suma la palabra cristiana. Cristiano significa aferrado a Cristo, perteneciente a Cristo. Y si pertenezco a Cristo, creo que la Biblia es mi única fuente de verdad, mi única ley. Spurgeon, uno de los más grandes predicadores ingleses, dice que la conciencia puede excusar cuando debería acusar, ¿sí? Y también puede acusar cuando debería estar excusando. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia te puede excusar de un pecado o te puede acusar del pecado. Si bien debemos desafiar las percepciones erróneas de lo que la Biblia ordena y prohíbe, también tenemos que tener cuidado de animar a la gente que todavía no son maduros en la fe o están poco desarrollados en el conocimiento de la Escritura, a actuar en formas que violan su conciencia no desarrollada o inmadura. Porque cuando la gente no está madura en Cristo, madura en la palabra, madura en su verdad, no es de buen cristiano invadir sus conciencias. La conciencia puede ser suprimida por el pecado puede destruir tu conciencia. Si queremos desarrollar un hábito positivo, tenemos que realizar una acción repentinamente, repetidamente, continuamente, hasta que se convierte en un reflejo automático. El mismo proceso ocurre cuando caemos en pecado. Cuando pecamos, estamos lisa y llanamente rechazando la autoridad de Dios. El pecado nos lleva a rechazar la autoridad de Dios. Y con el tiempo, el rechazo de la autoridad de Dios se convierte en un hecho automático, funciona automáticamente, rechazamos a Dios. Incluso los que no son creyentes, que por naturaleza conocen la revelación general de Dios, como lo son sus atributos invisibles, las ordenanzas de la creación, las leyes que comenzaron con Noé, empiezan a negar este conocimiento por causa del pecado. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, dice que por nuestra injusticia suprimimos la verdad. Nuestra injusticia suprime de disfrutar la verdad. Y ellos piensan que son sabios porque su pecado los hace tontos, en realidad. Eventualmente Dios los entrega a sus mentes reprobadas, dice la palabra. ¿Alguien puede leer Romanos 1:24? Sí, 24. Sí. Romanos 1:24, Elsa, dale. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Amén. Los creyentes también están en peligro de caer bajo este patrón, de contaminar sus propios cuerpos, un patrón destructivo. A veces nuestro pecado nos lleva a dudar de la realidad misma de Dios. Cuando negamos la autoridad de Dios, empezamos a dudar de su existencia. Fíjese, no, pero Dios está lejos, no, pero Dios no se acuerda de mí. Y tantas otras cosas que hacen que cometamos no un pecado, pecadazos, tremendos pecados. Negarle a Dios. Empezamos a dudar de su existencia para que así podamos tranquilizar nuestra conciencia acerca de su juicio. No toda duda es causada por el pecado, pero el pecado está siempre, casi siempre, conduce a las dudas, ¿sí? No toda duda es pecado, pero el pecado casi siempre conduce a duda. Dudar de Dios, dudar de la palabra, dudar de la bendición que tiene para mí. El pecado puede causar en nuestra conciencia que nuestra conciencia sea cauterizada y corrupta, corrompida, totalmente desconfiable. Lee 1 de Timoteo 4:1. Del 1, 2 y 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. En los postreros tiempos algunos apostatarán, pecarán a propósito, oyendo, fíjese lo que le decía, cuando la voz de la conciencia mala habla, inmundicia a tu conciencia, a tu corazón. Y es por esto que para proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones, debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo hago para predicarme el Evangelio? Tema por tema, capítulo por capítulo, empápate de la Biblia, lee la Biblia, busca temas en la Biblia y enséñatelos, búscalos. Entrénate en el adoctrinamiento personal primero, para luego vas a adoctrinar a miles de personas que necesitan de tu palabra y del Evangelio. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos guíe por la senda de justicia y nos recuerde que el juicio del cual somos salvos solo por nuestra unión a Cristo. Vamos a ser aprobados en el juicio final cuando nos unimos a Cristo. Entonces, que nuestra conciencia puede cumplir su fin de ayudarnos para confortarnos en los valores que nos da nuestro Creador. En Juan 3:17, conciencia del pecado, esta segunda parte, dice: Dios nos envió su Hijo unigénito al mundo para condenar, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que no crea que Jesús ha sido condenado, pues puede no creer que ha sido decisión de Dios. Juan 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Todo su testimonio era perverso. Esto es conciencia. Para predicar el mensaje de la gracia y de la santidad es necesario leer la Biblia en su totalidad y no acomodarla a mis situaciones.
Lea la Biblia, busque la palabra, escudriñe la palabra. Muchos predicadores de la supergracia o la hipergracia, como le dicen en Estados Unidos, aseguran que en Cristo no hay conciencia de pecado. Y te lo justifican con versículos como Hebreos 10:2. Léelo por favor, Elsa, Hebreos 10:2. Y lo sacan de contexto. Hello. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Por años se enseñó un falso evangelio diciendo que una vez que estás en la iglesia, te convertiste, te bautizaste, estás sentadito ahí y pagas tus diezmos y ofrendas, estás salvo, siempre salvo, y no puedes volver a caer. Son tipos de teologías falsas que también dicen que no puede haber endemoniados sentados en la iglesia. Y mucho menos van a pensar lo que digo yo muchas veces, que el diablo está sentado en la primera fila para buscarse a quién devorar. Porque hay gente que entra con todos los demonios a cuestas y los acomoda en los bancos. ¿Sí? Entonces la Biblia nos muestra que es en Cristo que hay sentimientos de culpa. Y aquí quiero entrar. Cuando hay sentimientos de culpa, condenación y remordimiento, muchos tienen tristeza que traen del mundo, pero a través del Espíritu Santo, a través de la conciencia cristiana, nos hace conscientes del pecado para que no pequemos más. No te acusa. Por eso te dije de principio que la conciencia no te acusa. Te convence de que vivir en Cristo, de vivir en testimonio con Cristo es mucho mejor y nos permite no volver a pecar. Nos transformamos como la mujer fornicaria. Cuando Cristo dijo, si alguien está libre de pecado, arroje la primera piedra, fue salva en el último minuto por Cristo. ¿Y Cristo qué le dijo? Vete y no peques más. Simple como eso. Cuando pecamos, el diablo nos hace creer que somos condenados eternamente, que ya no hay salvación. ¿Sabe cuántas veces lo escuché esto? Uy, pastor, usted no sabe lo que hice, caí, esto y aquello y el otro. Dios no me perdona más. No hay reconciliación posible conmigo. ¿Y quién te mintió de esa manera? Siempre hay una oportunidad hasta el último minuto de aliento de tu vida. Dios te va a perdonar el pecado de ayer, el de hoy y el que vas a hacer mañana. O tal vez el que dentro de 10 minutos estés haciendo. Dios nos recuerda en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay condena. Y si ya somos hijos de Dios, bautizados por su sangre, llenos del Espíritu Santo, oramos, buscamos la palabra, pero seguro que en algún momento algún pecado vas a cometer, chico, grande, porque no hay medidor de pecados. Pero Dios te vuelve a perdonar. Y volvemos a la cruz. Y volvemos a estar en Él. ¿Qué es la verdadera condenación? El apóstol Pablo llama a la condenación aquello que el diablo nos hace sentir, murmurando, poniéndote ideas en la cabeza. La tristeza del mundo que impide un verdadero arrepentimiento, que nos lleva a la muerte espiritual. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo nos hace sentir todo lo contrario. Nos hace conscientes del pecado que hicimos, llevándonos a un arrepentimiento genuino y sincero y volviéndonos a los brazos de Jesús. La clase de tristeza que Dios quiere que sintamos nos lleva a alejarnos del pecado, nos lleva a una congoja, nos lleva a un estado que no podemos aguantar la vergüenza de haber pecado contra Dios. Pero no nos aleja de Cristo, al contrario,
nos acerca más. Es decir, experimentamos un verdadero arrepentimiento y la Biblia dice, Dios no desechará un corazón contrito y humillado. Arrepentido quiere decir. Y el resultado de tener un corazón contrito y humillado, de presentarnos frente a Dios, diciendo, Señor, me equivoqué, erré, pequé contra ti, contra tu casa, es la salvación. La garantía de la salvación está en aquellos que nos arrepentimos diariamente, a cada minuto, en cada lugar. ¿Qué es la conciencia en sí en el pecado? Podemos resumirlo así, mire. Es el concepto secular de la conciencia. Es una voz o un sentimiento que nos guía para que nuestro comportamiento sea bueno o malo. Es una aptitud que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Discernimiento de pecado, conciencia de pecado. Es una parte de nuestra mente que nos ayuda a reconocer nuestras acciones, sean buenas o sean malas. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al ser conscientes del pecado, al reconocerlo? La protección de Dios, el distanciamiento del pecado que te hace mal. Dios te transforma. A pesar de nuestro pecado, Dios te sigue bendiciendo. Y si pecamos una y otra vez, estamos en peligro de perder la gracia de Dios. Cuando uno peca voluntariamente y conociendo la palabra, ay, cuídate. Entonces, podemos perder la gracia de Dios. La conciencia de pecado nos permite vivir en la gloria de Cristo aquí en la tierra, la garantía de la vida eterna en el próximo milenio. Tendremos también muchas cosas por las cuales vivir, muchas cosas para realizar, pero debemos entender que el discernimiento, la conciencia de pecado, también la tuvieron desde un principio Adán y Eva. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que andaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron mantos o delantales por la vergüenza que se sentían al verse desnudos. Mateo 12:25 dice, más Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Se retiró porque había pecado en ese lugar. Jesús, sabiendo que en su interior de sus discípulos murmuraban, esto les dijo. ¿Por qué se escandalizan? Porque Jesús sabía que había pecado en sus discípulos. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, dice Lucas. Y podemos mencionar muchos versículos de la palabra que hablan de la conciencia. Pero para terminar, y ya ponernos a orar, la conciencia que Dios te da es un sistema de alarmas que te va a permitir salvarte de muchas situaciones. Pero debes cargar tu información, tu banco de datos de la palabra de Dios para poder tener ¿qué? Discernimiento de pecado, para poder tener el poder de discernir entre el bien o el mal. Tener conciencia de pecado es lo que poca gente sabe o tiene hoy. Pero es una herramienta fundamental para la vida cristiana en este tiempo. El Espíritu Santo nos da esa cobertura, esa dirección dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo te da ese discernimiento del bien y el mal. Dios sabe que el día nuevo es mejor que el anterior
y Dios te va a proveer de bien y no de mal, según esté nuestra conciencia, según estemos obrando en este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que nos diste el día de hoy, por toda esta palabra. Alimenta nuestras conciencias, Señor, de los santos preceptos de tu palabra, tu sagrada Biblia, que viene de tu nombre. Oh Padre Celestial, oh Rey de Reyes, te pedimos en esta noche que estés obrando tú para que seamos conscientes de todo lo errado que estuvimos y que estamos, para que tú lo puedas corregir inmediatamente. Que nuestros ojos solo vean la bendición y no la perdición. Que vean que es posible, Señor, estar en ti todos los días de nuestra vida con un buen concepto, buenos preceptos. Aliméntanos en nuestras conciencias de todo lo bueno, lo santo, lo profundo. Aliméntanos de tu palabra para poder discernir el pecado, para poder ahuyentar de nuestra causa, de nuestra casa, de nuestro ministerio, toda tentación de muerte que el diablo trae, todo mal pensamiento, Señor. Damos gracias por la vida de cada hermano o hermana que está aquí hoy. Les bendecimos y declaramos, Señor, que la conciencia de cada uno será altamente bendecida en este día. Bendigo a la pastora Elsa, a mi esposa, a mis hijos. Bendigo a la hermana María en Ushuaia. Bendigo la conciencia también de Jazmín Oviedo en Paraguay. Bendigo a Priscila del Piero allí en Ushuaia. Bendigo a Claudio, Lorena, su esposa y su hija. Señor, bendigo, Señor, también a Mónica Mancilla, a Mirta Sosa, su madre, a Bastián, su hijo, a Pablo, el esposo de Mónica. Bendigo también a Elena de Troya en Paraguay, Mirta Sosa. También bendecimos, Señor, a Karina, a Carolina Rojas, Señor, del Paraguay. Bendecimos también a Remigio, así en África, en Guinea Ecuatorial. Bendecimos también a nuestros hermanos de República Dominicana que avisaron que hoy no podrían estar, a José Suárez, a Francisco Suárez, perdón, y a la hermana Gladys. Bendecimos la conciencia de cada hermano, cada hermana que vea este mensaje para que puedan ser conciencias libres, limpias, en el poder de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque esta palabra sale del corazón de Dios. Sale del corazón de Dios. Señor, y como dice tu palabra en 1 de Timoteo 1:19, dice, guardando la fe y la buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. La conciencia nos lleva a la fe. También podemos hablar del libro de los Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien sabemos, ¿sí?, que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. La conciencia trae responsabilidad. También tenemos algunos versículos que son conceptos. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Pues esto ha venido sobre nosotros, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, dice Génesis 42, 21, cuando hablan los hermanos de José. También la mala conciencia corrompe la conciencia santa. Tito, capítulo 1, 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas.
La conciencia verdadera mora y descansa en Dios. La conciencia que ama a Dios es la conciencia que respeta la ley de Dios, que es su palabra. Amén. Y podemos seguir hablando muchos versículos de la palabra, pero quiero que tú entiendas en esta noche que Dios llenará, regará, lloverá buenos conceptos y preceptos para que tu conciencia, tu mente sean llenas de la palabra de Dios y tengas un poderoso discernimiento de pecado y de atadura para poder cambiar tu vida, para poder ser personas de bien, ¿sí? Para ser personas cristianas, para poder ser personas que tengan ese poder y autoridad en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a toda esta santa congregación que ha venido hoy. Bendigo a los hermanos que escucharán las transmisiones por los canales de YouTube, por las redes, por la radio Cristel, por todos los medios que estamos transmitiendo la palabra de Dios. Y te rogamos que tú en esta noche nos hagas conscientes de que este es el tiempo de milagros, el tiempo de acercarnos a Dios y el tiempo de glorificar al Padre a través de tu palabra y de tu Espíritu. Señor, te damos gracias a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. El próximo culto será el martes a las 20 horas de Dorcas. Así que después, no sé, están las dos. ¿Qué es lo que van a hacer? No sé, porque yo... creo que van a escuchar la conversación de Mari con mi señora. Van a estar hablando una hora ellas. No sé, hablan de los gatos, las plantas. Así que bueno, el martes queda Dorcas, 20 horas. El miércoles, 20 horas, ahora va el segundo ya capítulo de enseñanza del grupo Guerreros de Dios. Ese es pago, hay que inscribirse para participar. Tenemos 10 inscriptos hasta ahora que están participando de este seminario, que es cómo lisa y llanamente defenderse de todos los ataques del enemigo. Jueves hay vida nueva en Cristo. Viernes ahora pasa el callado del pastor. Sábado libre para el pastor. Aleluya. Y el 19, digo el 19, sí. El domingo 19, no. El domingo de la semana que viene a las 19 horas, quería decir. Bueno, el que tiene boca se equivoca, el que no se calla la boca, calladito es más bonito. Que Dios los bendiga. Gracias por participar. Toda la bendición para sus vidas y nos vemos el martes. Se ven con las pastoras, no conmigo. Yo tengo la entrada prohibida. Así que, si ustedes Chau a quieren... todos, hermanas. Que Dios las bendiga. Dios la bendiga, pastora, pastor, Dios los bendiga a todas. terminar. Bendiciones para todos. Usted sabe, señora Elsa, que acá para hablar tiene que levantar una manito que tiene abajo. Ahí se fue. Bueno, ¿vieron? Buenas noches. No, la manito que está abajo en el panel. Ahí, apriete la manito. Entonces veo, oh, caramba, mi amada esposa, Recorcholis, quiere hablar. Entonces digo, adelante. ¿Por qué no prende el micrófono? Ay, perdón, mucho botón. Arrivederci. Chao. No me deje pasar otra vez. Chao. Bendiciones. Mejor me caso. Chao. Oscar, ¿me ayudas a orar por Mariano que empezó con fiebre? ¿De qué? Mariano, por Mariano ahora empezó con fiebre. ¿Y dónde está Mariano? Acá al lado mío. Bueno, poner la mano en la frente. No, no hace falta la cámara. Ah, bueno. Sí, ponga la mano en la frente.
Bueno, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que la vida de Mariano es libre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Para la gloria de tu nombre expulso toda fiebre, todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo. Que tu gloria se manifieste, Señor, en este momento, en la vida de este niño, para que sea sano y libre de toda enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Anda bien. Gracias, Padre. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Pantalón vino roto.